No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tengo un primo segundo que ha estado casado con su esposa por unos 20 años. Son una familia muy tranquila, siempre se han llevado bien con el resto y tienen, o al menos siempre creí que tenían, 2 hijas, Hannah y Hailey. Hace unos 7 años fuimos a una reunión familiar de esas grandes, con todos los primos, tíos y sobrinos corriendo por todas partes. Yo llevé a mis hijos, mi hija tenía 14 en ese entonces y mi hijo 11. En algún momento me tocó cuidar a varios de los niños, entre ellos estaban las hijas de este primo. Lo recuerdo perfecto porque pasé bastante rato con ellas. De hecho, hasta me los llevé a pescar al lago cerca de donde estábamos acampando. Mi hija se la pasó genial y se hizo amiga de las 2 niñas. Recuerda especialmente a Hailey porque era la más cercana a su edad. Recuerdo también una conversación súper específica que tuve con la esposa de mi primo sobre los nombres de las niñas. Estábamos comentando lo parecidos que eran Hannah y Hailey y cómo siempre me confundía al llamarlas. Me explicó cómo se escribían, que Hailey se deletreaba con I e Y al final. Incluso bromeamos con eso. Esos detalles se me quedaron muy grabados. Pasan un par de años y estoy un día viendo Facebook cuando veo una publicación de ellos en Disney World. Qué lindo, pensé. Pero luego noté algo raro. Solo estaba Hannah en las fotos. Y no era una publicación aislada. Empezaron a subir más y más fotos de diferentes momentos. Vacaciones, cumpleaños, paseos. Y siempre solo salía Hannah. Ni rastro de Hailey. Me pareció raro. Pero al principio pensé que tal vez Hailey ya era mayor y no quería fotos. O que estaba con amigos. Algo así. Pero luego la duda me ganó y les escribí, preguntando casualmente por ella. Y la respuesta fue lo que me dejó helada. Hailey, nosotros solo tenemos una hija, Hannah. Pensé que me estaban haciendo una broma, pero lo dijeron completamente en serio. Yo les respondí que había estado con sus 2 hijas en la reunión familiar, que incluso había fotos. Ella me dijo, no, nunca hemos tenido otra hija. Perdimos varios embarazos después de Hannah, pero nunca llegó a nacer otra niña. Mi cabeza dio vueltas. ¿Cómo que nunca tuvieron otra hija? Recuerdo a Hailey, recuerdo pescar con ella, recuerdo a mi hija jugando con ella, recuerdo verla dormida en la tienda de campaña junto con otras primas, incluso tenía fotos. Así que fui directo a mi Google Fotos para buscar las imágenes, y ahí fue donde todo se volvió más raro. Las fotos estaban, pero Hailey no. Por ejemplo, una foto en la que yo juro que estaban Hailey y mi tía abuela abrazadas en una banca. Ahora solo aparece mi tía. El espacio donde debería estar la niña se ve extraño, como si hubiera un hueco mal recortado. En otra imagen donde todos los primos estaban en fila, Hailey simplemente no está. Y eso que recuerdo haber tomado esa foto justo porque estaban las 2 hijas del primo juntas. Le pedí a mi hija que buscara en su celular también, porque recordaba que se tomó varias selfies con Hailey. Me miró muy rara cuando le pedí eso, pero luego empezó a buscar y su cara cambió por completo. Las fotos estaban, pero ya no salía Hailey en ninguna, como si alguien la hubiera borrado digitalmente de la existencia. Mi hija se asustó. Me dijo, mamá, te juro que yo me acuerdo de ella, pero ya no está. Pensé, esto tiene que tener alguna explicación lógica, así que me lancé a investigar. Revisé todas las fotos de esa reunión familiar. Hablé con otros primos, con tíos, con los abuelos de las niñas. Nadie recordaba a Hailey. Todos decían que Hannah era hija única. Mi mamá, que normalmente se acuerda de cada niño de la familia, tampoco tenía ningún recuerdo de ella. Ahí fue cuando empecé a pensar cosas que antes nunca me habrían pasado por la cabeza. ¿Y si Hailey nunca existió realmente? ¿Y si era hija de alguien más? ¿O si era algo más? Alguien me sugirió que quizás Hailey era un espíritu, una especie de presencia que por alguna razón solo algunos podíamos ver. La esposa de mi primo me había contado que tuvo varios embarazos que no llegaron a término. ¿Y si Hailey era uno de esos bebés no nacidos que de algún modo sí vivió un tiempo entre nosotros? ¿Y si se manifestó de una manera que no podemos entender? Han pasado 5 años desde que me di cuenta de todo esto. Todavía tengo esa espinita clavada. A veces me siento como loca por seguir pensando en esto, pero no puedo evitarlo, porque yo la vi, la abracé, pesqué con ella y lo más inquietante, mi hija también. No sé qué fue Hailey, no sé si fue un error de la realidad, una especie de glitch, un espíritu o un recuerdo prestado de otro universo, pero estoy segura de algo. Por un tiempo, Hailey estuvo aquí y luego simplemente dejó de estarlo.
Esto me pasó hace apenas unas noches y desde entonces no he dejado de pensar en eso. Lo raro es que ni siquiera puedo recordar cómo sonaba exactamente. No hay una melodía que se me venga a la cabeza, pero la sensación, esa sí se me quedó clavada. Estaba acostado en mi cama, a punto de quedarme dormido. No estaba dormido todavía, pero ya tenía esa sensación medio rara de cuando estás cruzando esa línea en la que el cuerpo se relaja, el cerebro empieza a divagar y el tiempo se vuelve como blando, ¿sabes? No estás despierto del todo, pero tampoco soñando, flotando. Y de repente, sin ningún tipo de aviso, apareció música, pero no como si alguien hubiera puesto una canción en una bocina. No, nada sonaba en el cuarto. No venía de mi celular, ni de la calle, ni de ningún lado físico. Era como si la música hubiera empezado a sonar directamente dentro de mi cabeza, como si de la nada mi cerebro hubiera sintonizado una frecuencia que nunca antes había captado. Y ahí estaba, una canción, completa, perfecta. Sonaba como un loop, sencillo pero profundo, con un sonido medio retro, como de sintetizadores suaves, cálidos. Era esa clase de melodía que te da la sensación de que ya la conoces desde hace años, aunque no puedas decir de dónde. Como si siempre hubiera estado ahí, dando vueltas detrás de tus pensamientos, esperando a que por fin la escucharas. No tenía letra, tampoco cambios bruscos, no era una canción con versos ni un gran clímax. Era una especie de ritmo hipnótico, repetitivo, pero lleno de emociones. Tenía algo de luz, algo de calma, pero también un poco de nostalgia, como si la estuvieras escuchando desde el fondo de un recuerdo que no sabías que tenías. Y la sensación que me dio, nunca había sentido algo así. No fue emoción, ni euforia, ni alegría explosiva. Fue más como paz total. Una calma tan profunda que sentí que todo mi cuerpo, cada músculo, cada preocupación, simplemente se soltó. Como si hubiera llegado por fin a un lugar al que llevaba años queriendo volver, sin siquiera saberlo. Recuerdo que pensé, esta es la mejor canción que he escuchado en mi vida, y me dormí. Cuando desperté, lo primero que noté fue que ese estado de paz todavía seguía ahí, como si algo me hubiera acariciado el pecho por dentro. Pero la canción ya no estaba, nada, ni una nota. Intenté tararearla, pero no salía nada. Revisé las listas de reproducción que había estado oyendo los días anteriores y no había nada que se pareciera, ni el estilo, ni el tono, ni la sensación. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más frustrante. Yo me dedico a hacer música. Estudio, produzco, mezclo, compongo. Sé cómo construir loops, cómo mezclar capas de sonido, cómo manipular sintetizadores para lograr texturas raras o atmosféricas. Me he pasado horas enteras desde entonces intentando recrear lo que escuché esa noche. Y a veces, sí, me acerco un poco, pero siempre suena demasiado correcto, como si estuviera tratando de imitar algo que no se puede imitar. Suena limpio, suena trabajado, pero no tiene eso que escuché, porque lo que escuché no parecía algo que hubiera creado yo. Se sentía más bien como si lo hubiera recordado, o como si me hubiera metido sin querer en un recuerdo de alguien más, o en una parte mía a la que normalmente no tengo acceso. No tengo idea de qué fue. No sé si fue un sueño raro, si mi cerebro hizo algún tipo de cortocircuito mientras me dormía, o si de verdad escuché algo que no venía de este mundo, de esta dimensión o de este tiempo. Lo único que sé es que si alguna vez pudiera volver a oír esa canción, sería extremadamente feliz. Tenía unos 13 años cuando me pasó algo que nunca he podido olvidar. Vivíamos en un barrio tranquilo, de esos donde los vecinos se conocen desde hace años y casi todos los niños iban a la misma escuela pública. Mi mamá siempre trataba de recogerme cuando salía, pero esa tarde tuvo que trabajar más tiempo, así que me fui caminando sola a casa. No era raro, ya lo había hecho varias veces, pero ese día se sentía distinto. El aire estaba más frío de lo normal, aunque era primavera, y no sé, todo se sentía un poco más callado. Llevaba puesta mi mochila llena de libros, caminando por la banqueta con los audífonos puestos, aunque no tenía música encendida, cuando de repente lo vi. Un perrito negro, chiquito, del tamaño de un chihuahua, pero con la forma más parecida a un terrier, apareció en la banqueta frente a mí. No venía de ningún lado en particular, simplemente estaba ahí.
Me pareció extraño porque no lo había visto antes en la zona, y por lo general, todos los perros de por ahí eran conocidos, al menos de vista. El perrito comenzó a caminar justo delante de mí, como si estuviera guiándome. No dejaba que me acercara demasiado. Cada vez que intentaba agacharme para acariciarlo, daba unos pasos rápidos hacia adelante, como diciendo, sigue caminando. No ladraba, no hacía ningún ruido, simplemente iba por delante, con la cola baja y las orejitas erguidas, atento a todo. Cuando ya iba a dar la vuelta en una esquina a unas 2 cuadras de mi casa, pasó lo raro. Una camioneta blanca, de esas sin ventanas, comenzó a disminuir la velocidad justo al llegar junto a mí. El tipo que la conducía bajó la ventana y empezó a decirme cosas asquerosas, horribles, con una sonrisa torcida en la cara. No me moví, me quedé congelada, como si el cerebro se me hubiera apagado por completo. Pero el perrito no. En cuanto el tipo abrió la puerta de la camioneta, el perro se transformó. Empezó a gruñir y a ladrar con una furia impresionante para un animal tan pequeño. Se le lanzó encima a toda velocidad y el tipo, que ya tenía medio cuerpo fuera del vehículo, se echó para atrás de inmediato. Cerró la puerta con un golpe y arrancó como si tuviera al demonio pisándole los talones. Yo me quedé paralizada, viendo al perrito parado en medio de la calle, todavía ladrando. Me temblaban las manos. No dije nada. No grité, solo respiraba rápido, como si mi cuerpo recién se diera cuenta del peligro del que acababa de escapar. Después de eso, seguimos caminando. Él delante, yo detrás. No dije nada. Él tampoco. Fue como si ambos supiéramos que no hacía falta. Pero lo más raro fue cuando llegamos a la esquina de mi casa. Me detuve un momento para sacar mis llaves del bolsillo y al alzar la vista para agradecerle, ya no estaba. No escuché que se alejara, ni pasos, ni un ladrido. Nada, simplemente desapareció. Miré por todas partes, lo busqué durante un rato, ni rastro. Esa noche le conté a mi mamá lo que había pasado. Llamó a la policía, aunque no tenían muchos datos para trabajar con ellos. Nunca encontraron al tipo de la camioneta, ni tampoco volvimos a ver al perro. Por más que preguntamos a los vecinos, nadie conocía a ningún perro con esas características. Nadie sabía de quién podía ser. Pasaron los años y aún pienso en él, en ese pequeño perro negro que apareció de la nada justo cuando más lo necesitaba. No sé qué fue. Tal vez era solo un perro callejero con un gran sentido de la intuición. O tal vez era algo más, algo que vino a protegerme. No lo sé, pero lo que sí sé es que, sin él, quizás esa historia habría terminado muy diferente. Donde sea que esté, espero que ese pequeño sepa que me salvó la vida. Una de las experiencias más raras que he tenido en mi vida ocurrió hace unos años, cuando estaba organizando el ático de mi casa. Me había propuesto hacer limpieza general, tirar cosas que ya no usábamos y ver si encontraba algo que valiera la pena conservar. En ese proceso di con una caja de fotos antiguas que ni siquiera recordaba haber guardado. Eran fotos de mi infancia, de vacaciones familiares, cumpleaños, navidades, ese tipo de recuerdos que uno jura tener bien ubicados, pero que al verlos impresos te sacuden algo por dentro. Decidí digitalizarlas para conservarlas mejor. Era uno de esos proyectos que uno empieza por nostalgia, pero acaba siendo más raro de lo esperado. Una semana después, mi esposa y mis hermanastros fueron conmigo a cenar a casa de mi papá. Él hace una de esas cenas familiares cada tanto, donde todos llevamos algo, reímos, comemos de más y contamos las mismas historias de siempre. Llevé mi laptop con las fotos escaneadas para mostrárselas a todos, pensando que sería divertido revivir recuerdos viejos. Al principio fue justo eso, carcajadas, anécdotas, comentarios sobre lo ridículos que nos veíamos en los 90. Mi papá y yo nos la pasábamos interrumpiéndonos para añadir detalles o corregir fechas. Mi esposa y mis hermanastros escuchaban como si estuviéramos contándoles una serie de televisión, con cada foto disparando una historia distinta. Hasta que llegamos a una foto en particular. Era yo, de niño, con un grupo de amigos del club infantil del hotel donde nos habíamos hospedado durante unas vacaciones. Tendría unos 7 u 8 años en la imagen, y estábamos en una alberca, todos riendo, con camisetas de colores chillones y toallas colgadas al cuello. Nada fuera de lo normal, a primera vista. Pero fue entonces cuando mi papá, casi sin pensarlo, preguntó: ¿Y tu hermana? ¿Dónde estaba? Y yo, sin dudar ni un segundo, le respondí: creo que estaba jugando billar en el lobby.
Y justo cuando terminé de decirlo, me congelé. Literalmente sentí un escalofrío en la espalda, porque no tengo hermana. Jamás he tenido una hermana, ni biológica, ni adoptiva, ni nada. Soy hijo único por parte de mi mamá, y el único hijo que mi papá tuvo con su primera esposa fui yo. Mi papá también se quedó callado, se miró conmigo unos segundos, confundido. Mi esposa levantó las cejas y mis hermanastros hicieron esa expresión de ¿eh? No era una broma ni una confusión. Los dos al mismo tiempo estábamos completamente seguros de que sí, que algo no cuadraba, pero no sabíamos decir qué. El resto de la noche tuvo un tono raro después de eso. Seguimos viendo algunas fotos, pero ya nadie bromeaba tanto. Yo mismo me sentí incómodo, y lo peor es que desde ese momento empecé a pensar, no, a recordar, escenas de mi infancia donde parecía haber alguien más. Por ejemplo, en una de esas vacaciones tengo un recuerdo nítido. Estoy comiendo nieve sentado en una banquita fuera del hotel, y me río por algo que le digo a alguien sentado a mi lado. En mi recuerdo volteo a ver a esa persona, pero ahora no logro recordar su cara. Solo sé que no era mi papá, ni mi mamá, ni un amigo del club. Era alguien que me acompañaba con naturalidad, como si siempre hubiera estado ahí. Otro recuerdo. En la habitación del hotel, estoy viendo caricaturas y escucho una voz decirme que me apure, que vamos a llegar tarde al tour del acuario. No era la voz de un adulto, era la voz de una niña. Y tengo varios momentos así, fragmentos, ecos. Después de aquella cena, estuve semanas revisando las fotos una y otra vez, buscando alguna señal, alguna sombra, un reflejo en el cristal. Incluso pregunté a familiares más grandes si alguna vez habíamos viajado con alguien más, una prima, una vecina, algo. Nada. Nadie recuerda a esa supuesta hermana, ni un solo rastro de ella. Y sin embargo, hay algo en mí que jura que existió. No puedo explicarlo, pero mi cuerpo lo siente como cierto. Es como si en algún momento de mi niñez, esa persona sí hubiera estado ahí, y luego ya no. Como si hubiese sido borrada, o como si yo hubiese vivido una versión diferente de mi vida por un tiempo. No tengo ninguna prueba, nada concreto, solo recuerdos que no deberían existir, y cada vez que veo esa foto, esa en la que estoy rodeado de otros niños, sonriendo, siento un hueco, como si alguien muy importante hubiera sido recortado de mi memoria, y mi mente apenas empieza a notarlo. No sé si estoy loco, si fue un fallo de mi cerebro o si algo verdaderamente raro pasó, pero desde entonces ya no estoy tan seguro de que el pasado sea tan fijo como creemos. Esto que voy a contar no es algo que me haya pasado una sola vez. Es algo que ha estado ocurriendo en repetidas ocasiones durante el último mes y honestamente ya no sé qué pensar. Llevo 3 años trabajando en el mismo lugar y siempre tomo la misma ruta de regreso a casa. Es un trayecto tranquilo, un tramo largo de carretera que atraviesa una especie de campo abierto. En ese campo, bastante despejado y sin muchas casas, hay solo 2 viviendas, una en cada extremo, separadas por lo que siempre había sido un pequeño y denso parche de árboles, no un bosque ni nada, pero sí un grupo de árboles grandes, completamente desarrollados, con maleza crecida, raíces gruesas y ramas enredadas. Era imposible no verlos. Estaban justo a la mitad del campo, como un pequeño refugio natural entre tanta tierra abierta. Durante años fue exactamente igual, misma vista todos los días, pero hace como un mes, una mañana cualquiera, mientras iba camino al trabajo, pasé por ahí y los árboles ya no estaban, así, de la nada. En su lugar solo había pasto, todo uniforme, como si nunca hubiera habido nada. Me quedé mirando por el retrovisor tratando de entender si estaba en el lugar correcto o si simplemente no había dormido bien y me lo estaba imaginando. Pensé que tal vez los habían talado durante el fin de semana, aunque no tenía sentido. Eran árboles viejos y grandes, eso no se quita en un par de días, y mucho menos sin dejar rastros. No había troncos, ni montones de madera, ni maquinaria, solo campo limpio, como si siempre hubiera sido así. Lo curioso vino en la tarde, cuando regresaba a casa. Mismo trayecto, misma hora, y ahí estaban los árboles de nuevo, exactamente como siempre, completos, frondosos, como si nada hubiera pasado. Frené un poco el coche. Los observé unos segundos más y luego seguí manejando con esa sensación incómoda en el pecho de que algo no cuadraba. Intenté explicármelo con lógica. Tal vez simplemente lo había soñado, tal vez me confundí de lugar.
o tal vez estaba tan cansada que mi cerebro me jugó una mala pasada. Lo dejé pasar. Hasta unos días después, esta vez iba con mi hija. Era sábado por la mañana y ella venía en el asiento del copiloto. Cuando pasamos por ese mismo tramo, noté de inmediato que los árboles no estaban. De nuevo, nada, solo campo vacío. Esta vez le dije, ¿te das cuenta de que antes había árboles ahí? Ella me miró como si estuviera hablando en otro idioma. ¿Árboles? Mamá, yo nunca he visto árboles ahí. Me sorprendió su respuesta, porque ella ha pasado por esa carretera cientos de veces conmigo. ¿Cómo es que nunca los notó? Le insistí y ella seguía firme. Siempre ha sido solo pasto, no sé de qué hablas. Y efectivamente, ese día ni en la ida ni en la vuelta aparecieron los árboles. Comencé a pensar que tal vez me estaba volviendo loca. Incluso me puse a buscar fotos viejas en mi teléfono, pero jamás había tomado ninguna desde ese ángulo. ¿Quién se detiene a tomarle foto a un grupo de árboles al borde del camino? Pasó casi una semana sin que volviera a fijarme, hasta que una tarde, al regresar del trabajo, miré de reojo, y ahí estaban de nuevo, como si nada. Mismo grupo de árboles, misma maleza salvaje, mismas ramas entrelazadas, como si el campo hubiera decidido ponerse su versión original por unas horas. Desde entonces han estado apareciendo y desapareciendo sin patrón. A veces están ahí en la mañana y ya no por la tarde. A veces no están por días y luego reaparecen de un momento a otro. He intentado grabarlos, tomarles fotos, pero siempre que tengo la cámara lista, no están. Y cuando aparecen, no llevo el teléfono en la mano o simplemente no pienso en hacerlo, como si algo me distrajera a propósito. Ya he considerado de todo, alucinaciones, recuerdos implantados, un problema de visión. Incluso le pregunté a mi pareja si recordaba los árboles. Me dijo que no le suena haber visto nada ahí nunca. Ninguno de mis vecinos parece saber de qué hablo. Es como si los árboles existieran solamente a veces, como si el espacio entre esas dos casas fuera una especie de zona inestable, donde la realidad se reinicia o cambia aleatoriamente. Lo más perturbador es que yo los recuerdo con absoluta claridad. Sé que no estoy inventando esto, no sé si es una especie de falla en la realidad o un lugar donde dos versiones distintas del mismo lugar se sobreponen. Lo único que tengo claro es que esos árboles están ahí y no están. Y a pesar de lo loco que suene, cada vez que paso por ese tramo, lo primero que hago es mirar al centro del campo, buscando confirmar si hoy me tocan árboles o no. Mi abuela tenía un Welsh Corgi que se llamaba Churro. Era más que su perro, era su alma gemela de 4 patas. Lo tuvo desde que era apenas un cachorrito de semanas, una bolita de pelo que le regalaron justo cuando ella se estaba recuperando de una cirugía complicada. Churro llegó a su vida como una medicina viva. Desde entonces fueron inseparables. Iban juntos al mercado, a la panadería, al parque. Si mi abuela se sentaba a tomar café en el porche, Churro estaba ahí, como si fuera parte del mobiliario. Incluso cuando cocinaba, él se quedaba en la cocina, acostado en la misma esquina, como si supiera que su presencia la mantenía en paz. Churro tenía una personalidad fuerte, pequeño, sí, pero valiente y territorial como un león. Nadie se acercaba a mi abuela sin que él lo aprobara primero. La cuidaba como si supiera que era su misión en esta vida. Nunca fue un perro particularmente amistoso con extraños, pero con nosotros, su familia, era puro amor y lealtad. Con el paso del tiempo, Churro envejeció, como todos. Sus pasos se volvieron más lentos, su vista ya no era la misma y le costaba subir las escaleras. A los 19 años ya estaba muy enfermo, tenía problemas para respirar, no comía bien y pasaba casi todo el día acostado. A pesar de todo, seguía moviendo la cola cada vez que mi abuela se le acercaba. Era como si estuviera tratando de decirle, todavía estoy contigo, aunque me cueste. La decisión de dejarlo ir fue devastadora. Mi abuela se resistió hasta el último momento, lloró en silencio durante días, sosteniéndolo como si pudiera revertir el tiempo solo con amor. Mi abuelo tuvo que ser quien hiciera la llamada final. El día en que lo llevaron al veterinario, mi abuela lo abrazó durante todo el trayecto, susurrándole al oído que lo amaba, que era el mejor perro del mundo, que nunca iba a olvidarlo. Cuando salieron de la clínica, mi abuela no dijo una palabra, solo miraba por la ventana del coche con los ojos vidriosos, como si hubiera perdido una parte de ella. Esa semana la casa se sentía distinta, más silenciosa, más fría. Nadie se atrevía a mencionar a Churro frente a mi abuela.
Ella intentaba hacer su rutina como siempre, pero se notaba que caminaba más despacio, como si esperara que él apareciera detrás. Incluso le servía por inercia un poco de agua en su vasija, para luego darse cuenta y quedarse quieta, mirando el suelo. Una tarde, unos días después de la partida de Churro, el vecino de al lado, don Ernesto, tocó la puerta. Mi abuelo le abrió y lo saludó como siempre. Don Ernesto, que conocía bien a Churro y lo había escuchado ladrar durante años, preguntó con naturalidad: ¿Y Churro? ¿Está dormido o qué? Hoy no ladró cuando llegué. Mi abuelo, algo desconcertado, le explicó que Churro había muerto hacía una semana. La expresión de don Ernesto cambió por completo. Se quedó en silencio unos segundos y luego dijo: ¿Cómo que murió? No puede ser. Si yo lo vi ayer, y antier también. Siempre está parado debajo del árbol grande del frente, justo ahí, mirándome como siempre. Mi abuelo se quedó helado. No dijo nada, solo asintió con una sonrisa extraña y cerró la puerta despacio. Esa misma noche, mi abuelo nos contó a todos. Al principio pensábamos que quizás era un malentendido o una confusión, pero lo que hizo que nos calláramos fue la cara de mi abuela cuando lo escuchó. No dijo nada, solo sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y susurró algo que apenas se entendía. Sabía que no me iba a dejar sola tan fácil. A partir de entonces, muchas veces creímos verlo, a veces por el rabillo del ojo, justo al lado del árbol grande. Una sombra baja, con forma familiar. Nunca ladraba, solo estaba ahí. Y siempre que alguien de la familia pasaba por ese árbol, especialmente mi abuela, el viento parecía soplar un poquito más fuerte, como si alguien pequeño estuviera corriendo por el pasto. Mi abuela vivió algunos años más. Nunca quiso tener otro perro. Decía que nadie podía ocupar el lugar de Churro. Hasta el final, seguía dejando su vasija de agua junto al porche, y cada tanto miraba por la ventana hacia el árbol grande, como esperando encontrarlo una vez más. Yo no sé qué fue eso. No sé si era su espíritu o el eco de una vida de amor y lealtad tan fuerte que se negó a desaparecer, pero quiero creer que fue real, que incluso después de la muerte, Churro siguió cuidando a mi abuela, y que tal vez, donde sea que estén ahora, siguen caminando juntos por algún campo lleno de árboles, como lo hacían aquí, pero sin el peso del tiempo. Porque hay amores que simplemente no saben cómo decir adiós. Antes de terminar este video, queremos tomarnos el tiempo para saludar y agradecer a algunos de nuestros seguidores de esta familia de tenebrosos. Marcela Velázquez 9380, Dulce María Rodríguez D4J, Viveta Ortiz 5246, Magda Olson 9295, Dina Molina 7533, Edinson 2335, Marisa Sanacost 5307, Bianca Mendoza 947, Lorena Chopin 2745, Rosa Bonassi 6062, Tomás Reyes Sánchez 8254, María Z 1450, Marco Valencia Y4P, Estrella Ivette, Isaí Barrios BV3OM. Una mención especial para Gabriel García Miranda 7846, María Elena Molina 2583, Javier Cano W1Q, Lucía Vanessa, Andy Merengue, Stella Mendoza 7486, Selene García 8618, Lady Antelo Paredes BG1VF, Celia Hernández R3J. Gracias por su apoyo constante e incondicional. Nos emociona ver sus mensajes en cada video. Valoramos mucho el apoyo que nos muestran con cada like, cada comentario, cada suscriptor y cada experiencia compartida. Eso nos motiva a seguir creciendo y mejorando. Gracias por escucharnos, por compartir sus ideas, teorías, historias y por ser parte de esta comunidad de mentes inquietas. Ya somos más de 15.600 miembros de esta increíble familia de tenebrosos. Gracias por cuestionar lo que creemos saber, por abrir sus mentes a lo imposible y por acompañarnos en cada nueva historia, misterio y falla en la realidad. En este universo y en todos los posibles, su apoyo es lo que mantiene viva a esta familia de tenebrosos. Sin ustedes, este viaje sería solo un eco perdido en el multiverso.
Y recuerden que si tienen una historia que compartir, nos la pueden enviar a la dirección de correo electrónico que aparece en la descripción del video, encuentrostenebrososInbox@gmail.com. Ahora también nos pueden encontrar en Facebook como Encuentros Tenebrosos. No olviden seguirnos y darle like a la página para no perderse las próximas sorpresas que tendremos para ustedes. El multiverso está lleno de secretos y apenas hemos comenzado a descubrirlos. Nos vemos en el siguiente universo.